Muy buenas para todos. En el video de hoy pues vamos a deducir al menos de manera intuitiva el teorema del binomio de Newton. Para ello pensemos inicialmente en el siguiente problema. Supongamos que nosotros tenemos una palabra formada por X, Y, X. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿cuántas palabras distintas podemos formar con esos caracteres? Entonces, por ejemplo, si nos fijamos tenemos 4X y 2Y, entonces una posible palabra sería esta. Colocar primero las X y luego las Y. Otra posible palabra, por ejemplo, sería colocar la X, luego colocar las 4X, la Y, perdón, luego las 4X y la y así sucesivamente. Y la pregunta es, bueno, ¿cuántas de esas palabras podemos formar? Entonces, utilizando lo que vimos sobre el teorema del binomio de Newton en el anterior video, pues realmente ese es un problema que se resuelve utilizando la combinatoria o el coeficiente binomial. ¿Por qué? Porque pensemos en lo siguiente. Si nos damos cuenta, pues aquí lo que tenemos son seis posiciones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis posiciones. Y para construir esas palabras, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues des en cuenta de que realmente lo único que tenemos que hacer es de esas seis posiciones tomar dos de ellas. Por ejemplo, tomemos la posición uno y la posición 3. Y en esas ubicamos nuestras y's. Una vez ubicamos las y's, los espacios restantes, pues los vamos a llenar con x. ¿Sí? O por ejemplo, si escogemos la posición 3 y luego la posición 6, pues ahí colocamos nuestras dos y's y las x se ubican solitas. Entonces, ¿el problema realmente cuál es? El problema es, dadas seis posiciones, ¿de cuántas maneras distintas puedo formar grupos de dos de ellas? Y tienen que ser grupos, porque tomar el uno en la posición uno 3 o la posición 3 1 me va a dar lugar a la misma palabra. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues ya que vimos el video pasado, nos dimos cuenta de que si tengo una población de 6 o 6 espacios, ¿cuántos grupos puedo formar con, pues, de tamaño 2 o de 2 o con dos de esos espacios? Pues 6 combinados 2. Entonces, este problema es completamente análogo al de tengo 6 personas y quiero saber cuántas parejas puedo formar, cuántas parejas distintas puedo formar. Pues como vimos en el pedido anterior, es 6 combinados 2. ¿Y qué tiene que ver esto con el teorema del binomio de Newton? Pues va a tener todo que ver. Vamos a ver por qué. Entonces, recordemos que el teorema del binomio de Newton nos habla de la descomposición del binomio x más y elevado a alguna potencia. Entonces, para fijar la intuición, pensemos inicialmente en x más y elevado al cubo. Entonces, ¿quién es x más y elevado al cubo? Bueno, él es x más y multiplicado por x más y multiplicado por x más y. Entonces vamos a hacer la descomposición paso por paso para que nos demos cuenta del patrón. Entonces, si descomponemos, si hacemos el primer producto que nos va a quedar, vamos a tener XX, XY, YX más YY, y eso va a quedar multiplicado todo por X más Y. Y ahora continuamos. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar XXX más XXY más XYX más x, y, y, más yxx, más yxy, más yx, más yy. Y esa sería la descomposición. Entonces, si nos fijamos, nos vamos a dar cuenta de que, claro, muchos de esos términos de hecho son los mismos por la conmutatividad de los números reales, ¿cierto? Por ejemplo, esta expresión xxy, que es x al cuadrado y, es la misma que xyx y es la misma que yxx. Y también pasa, por ejemplo, que pues xy es lo mismo que yxy, yx. ¿Sí? En esos tres casos, pues realmente el término es y al cuadrado x. Entonces, si nos fijamos, realmente lo que tenemos que ser capaces de hacer cuando descomponemos estos binomios es ser capaces de saber cuántas veces aparece este término. ¿Y cuántas veces aparece ese término? Pues eso fue justamente lo que vimos al comienzo del video. Si nos damos cuenta, el problema es el mismo. Tengo estos tres caracteres y quiero saber cuántas palabras distintas puedo formar. Entonces, si se dan cuenta, pues acá están las tres distintas que puedo formar. Colocarla ya al final, colocarla ya en el centro o colocarla ya en el comienzo. Entonces, así voy a escribir esto, ¿cómo lo escribiría? Pues bueno, como vimos antes, entonces, ¿cuántas veces aparece eso? Pues bueno, tengo tres posiciones. De esas tres posiciones tengo que escoger una de ellas
y en esa pues voy a colocar a mi y. Y pues en las dos posiciones restantes pues tengo que colocar x, ¿cierto? Entonces eso pues para la primera. Ahora para este, entonces en este, ¿qué pasa para estos términos? Pues sigo teniendo, mis palabras siguen teniendo longitud 3, tengo que escoger dos espacios. En esos dos espacios pues voy a colocar mis dos y's y en el espacio restante voy a colocar mi x. Y finalmente para el último pues tengo tres posiciones, tengo que tomar tres de ellas, ¿cierto? En esas pues voy a colocar a mis tres y's y pues iría pues x a la 0, ¿cierto? Pues no habría lugar para las x. Y pues esto, tengo que lo piensen, pero acá realmente también lo que estoy haciendo es de esas tres posiciones, estoy tomando ninguna para mis y's. Entonces tengo pues 0 y's y estoy colocando ahí las 3x. Que bueno, quizás en el siguiente video cuando hagamos lo del triángulo de Pascal, bueno, nos damos cuenta de que 3 combinado a 0 pues efectivamente es igual a 3 combinado a 3 y que de hecho tenemos simetría. Pero continuando acá con esto, entonces ¿cómo podemos escribir esto? Pues es una sumatoria, estamos sumando términos que si nos damos cuenta son todos muy similares entre ellos. En todos los casos va a aparecer 3 combinado a alguien. Ese alguien es el que va a ir variando, entonces ese va a ser nuestro contador. Entonces vamos a decir k igual 0 y acá vamos a colocar k de forma tal que cuando k valga 0 nos produzca el primer término, cuando k valga 1 nos produzca el segundo término y así sucesivamente. ¿Hasta dónde va a ir variando el k? Pues tengo que ir desde escoger 0 y hasta escogerla todas. Entonces va a ir desde k igual 0 hasta el 3. Y pues aquí ¿quién viene? Bueno, aquí estoy seleccionando k y. Entonces pues tengo k y. Y finalmente, como tengo tres posiciones, pues aquí tengo que colocar las x que hagan falta. Entonces, ¿cuántas hacen falta para completar las tres posiciones? Sencillamente 3 menos x. 3 menos k, perdón. Y eso es todo. ¿Por qué? Porque bueno, si pensamos en una expresión más compleja como x más y a la 50, ¿cambian algo? Pues bueno, aquí pues nos salían 4 términos, ahora nos van a salir 51 términos, eso es cierto. Y cuando hacíamos pues este paso intermedio, pues nos iban a salir ahora, antes salían palabras de longitud 3, aquí van a salir palabras de longitud 50, pero vamos a empezar de manera análoga. De esas 50 posiciones vamos a tener que escoger 0, ahí no vamos a poner ninguna y vamos a tener 50x. Luego, vamos a tener que escoger una posición, ahí vamos a colocar a nuestra y en las 49 posiciones restantes vamos a colocar las x. Y así vamos a continuar hasta dónde. Pues así vamos a continuar hasta que tengamos pues de las 50, de las 50 letras, pues vamos a escoger 50 posiciones y ahí vamos a colocar las 50 y's. Y tendríamos x a la 0. Y esto pues si lo escribimos pues de una manera más formal, pues va a ser lo que es simplemente lo mismo que antes, ¿cierto? La sumatoria, desde k igual ¿dónde? Bueno, desde 0 hasta 50. Tengo que escoger desde 0 y hasta 50 y. Ahora pues 50, escojo k posiciones de ellas. En esas k posiciones voy a colocar mis calles y en las posiciones restantes simplemente voy a poner las x que hagan falta. Y eso es todo. Ya pues lo podemos generalizar si prefieren. Ahora pues si tenemos x más y a la n, ¿cómo va a ser? Bueno, va a ser también una sumatoria. ¿De quiénes? Pues ahora mis palabras van a tener longitud n. Y pues de esas n posiciones tengo que escoger k de ellas. En esas k posiciones voy a colocar mis y's y en las posiciones restantes, para que sean pues n, voy a colocar a mis x, ¿cierto? Entonces las x que hacen falta son estas, x a la n menos k. Y eso va a ser desde pues no tomar ninguna, que va a ser el término x a la n, hasta tomarlas todas. Hasta tomarlas todas, que va a ser el término y a la n. Y eso sería todo. Esa es la intuición que hay detrás del teorema del binomio. No es una demostración formal, pero si se dan cuenta, pues es bastante intuitivo viéndolo desde esta perspectiva. Entonces, a manera de resumen, ¿cuál es la intuición detrás del teorema del binomio de Newton? Y cuando ustedes hacen la descomposición, obtienen una sumatoria de palabras, por así decirlo. Muchas de esas palabras, vistas como cosas algebraicas, como términos algebraicos, son iguales. ¿Sí? X, X, Y, X son iguales y así sucesivamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues ser capaces de contar cuántas veces aparece. Entonces, ¿cuántas veces aparece un término? Pues como nos dimos cuenta, por ejemplo, en este caso, viene dado por el coeficiente binomial.
Que bueno, si acá yo me estoy preguntando cuántas veces aparece X, Y, Y, lo que tengo que hacer es de esas tres posiciones, tomar dos de ellas, en esas dos posiciones coloco mis dos Y's y en la posición restante coloco la X. Y eso pues se generaliza pues a cualquier n natural y de hecho a cualquier número real. Entonces eso sería pues toda la intuición. Entonces, bueno, espero que les haya gustado y entonces supongo que nos veremos el siguiente video donde hablaremos un poquito sobre el triángulo de Pascal. Entonces, si les gustó, pues denle like. Y si creen que les puede ser de utilidad, pues a alguien más, por favor, compártanlo. Entonces, nos veremos en otra ocasión. Hasta pronto.